buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal Muertos. resistencia para la clase de filosofía? Katy, ya no doy. 2 horas. Qué bueno. Están muy interesados en el tema. Hola, buenas tardes, Eduardo, Nadine, Israel, Mozumbit, Rodrigo, Marco, Giovanna, Evelyn, Cristina, Adrianita. Hoy tenemos clase de inglés. Yo sé que con todas las actividades que estamos llevando, por ahí se les ha olvidado, pero hoy tenemos clase de inglés de 5:30 a 7. Si no, he olvidado el horario. Los que están matriculados en el módulo tienen clase de inglés. Claro. A ver. Voy a darle como anfitrión. Buenas tardes, profesor Chalco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Catherine. Buenas tardes a todos los chicos. Ya, a ver, para los que se matricularon en inglés, en el primer módulo tenemos un classroom al que ustedes te han ingresado y ahí están las grabaciones. Y para este segundo módulo también hay un classroom que les compartí. Si no, por el grupo les vuelvo a compartir el enlace porque hay otro classroom para el módulo 2, donde se están subiendo las clases y las tareas desde la semana pasada. Ya, entonces no le quito más tiempo, profesor. Disculpe, más bien, y muchas gracias por permitirnos descansar 5 minutos. Sí, ok, no hay ningún problema. ¿Qué tal? Muy bien, comenzamos chicos. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, iniciamos chicos. Como pueden visualizar, el tema preparado para el día de hoy es el sujeto y el predicado. Lo que tenemos que ver con ello es poder analizar una frase nominal y una frase verbal, que muchas veces suele ser compleja si no lo premeditamos como lo hemos visto de repente a raíz de las semanas anteriores, ¿no? Básicamente hemos hablado del sustantivo como núcleo de un sujeto o como núcleo de la frase nominal. Hemos hablado del adjetivo, ¿verdad? Que tiene sus funciones y una de ellas es el modificador de un sustantivo o el modificador del núcleo de la frase nominal. Hemos hablado de los adverbios, que son modificadores tanto de verbos, de adverbios y de verbos, ¿no? Hemos hablado de preposiciones, básicamente hemos hablado con todas las palabras, nos permiten poder ahora ya poder identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Entonces vamos a avanzar rápidamente por ahí porque hay un tiempo premeditado para ello. ¿Ok? Avanzamos. Nos vamos ahora a lo que vendría a ser el sujeto y el predicado, profesor. Primero, tenemos que identificar una oración. Es importante porque es una unidad mínima comunicativa que nos permite poder entablar una comunicación, nos permite poder construir frases, tanto frases adverbiales, preposicionales, adjetivas o nominales. Eso es lo que nos permite poder tener en cuenta y nos señala por ahí que presenta alguna independencia sintáctica. En esa relación podemos tener dos tipos. La primera, que es una oración bimembre, en la cual vamos a hacer la división entre el sujeto y el predicado. O bueno, la oración bimembre se puede hacer esa división entre un sujeto y un predicado, e incluso cuando el sujeto no se encuentra de forma tácita en la oración. En estos casos sí se encuentran de forma tácita, ¿no? Por ejemplo, el alumno ingresará a la universidad. Para estos casos sí encontramos el sujeto, ¿no? Pero ¿cómo sabe que el sujeto es el alumno? Bueno, ahorita te voy a dar los tips, ya no te preocupes. Hay varios tips para poder identificar el sujeto y el predicado. En estos casos, pues, la pregunta más básica es preguntarle justamente al verbo, ¿no? El quién, y en todo caso, si no sale con un quién, preguntarle un qué más verbo. En este caso sería quién, ¿no? ¿Quién ingresa a la universidad? El alumno. Seguiremos respetando la cuarentena. Para esta frase tenemos de frente, profesor, todo es el predicado.
Pero profe, entonces no existe sujeto, sí existe, sino que no se encuentra presente en el texto, pero lo que sí puede ser es que se sobreentiende. Porque al sobreentenderse, diremos que nosotros seguiremos respetando la cuarentena. ¿Ok? Entonces se puede dar en esa relación. Esa es la relación que podemos obtener. Ajá, exacto, Nadine. Se puede dar de forma tácita, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Veamos que también podemos relacionarlos con una oración llamada unimembre. Esta oración unimembre nos dice que no podemos hacer esa división entre el sujeto y el predicado. Y no podemos hacerlo porque no existe un sujeto. Entonces podemos tener la siguiente, dice, hay mucha gente contagiada de coronavirus. Y ese hay, pesar del verbo haber, recuerda que era un verbo impersonal, y los verbos impersonales carecen de sujeto. Bueno, ahí está, profesor, ¿no? ¿Qué hay? Dice, ¿qué hay? O perdón, la primera pregunta sería, ¿quién, no? ¿Quién hay? ¿Quién hay mucha gente? No tiene, profesor, un sujeto. Entonces, por ello que no podemos hacer esa división. Tenemos el verbo impersonal. Por ahí podríamos relacionar también, prohibido fumar. Prohibido, dice. Pero no podemos relacionar de que quién está prohibiendo, ¿no? Entonces, aquí hay un participio más un infinitivo, pero en realidad tampoco se puede formar el sujeto. No dice quién está prohibiendo, ¿no? Sí dice que se prohíbe, pero no dice quién está prohibiendo, profe. Entonces no hay sujeto, pues, profe. No hay sujeto. ¿Ya? Auxilio. Esta interjección, por ejemplo, ¿no? Auxilio. Yo auxilio, no, no dice yo auxilio, dice auxilio nada más. Tampoco, profesor, entonces tenemos un sujeto. No lo podemos hacer, no podemos hacer esa división. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Sí, profe, en las oraciones con verbos impersonales, que es lo más probable que te venga, ¿no? En esto de aquí de repente es fácil poder reconocerlo, tanto en el participio más en el infinitivo o el auxiliar, ¿no? Perdón, la interjección, en este caso auxilio. ¿Ok? Bien, estamos viendo entonces la parte básica para conocer una oración y de ahí vamos a analizar los componentes en los cuales pueden conformar esta oración. Veamos entonces el siguiente caso. Tenemos el caso del sujeto, profesor. ¿Qué es el sujeto? Tenemos que analizar. Definamos. El sujeto, chicos, vendría a ser el elemento, dice, que dice algo, dice, en una oración, ¿no? Básicamente la formación del sujeto es una formación de una frase nominal. ¿Y qué es una frase nominal? Que como núcleo mantiene a quién? Como núcleo mantiene a un sustantivo. Como núcleo necesariamente un sustantivo, o puede ser un pronombre, en los dos casos. Recuerda que el pronombre reemplaza pues al sustantivo. Tenemos que recordar ya etapas que hemos visto, ¿no? Este núcleo puede presentar modificadores, ya vamos a verlo en un momento. Pero eso es lo importante que tenemos que analizar del sujeto. Ahora, profesor, ¿frase nominal es sinónimo de sujeto? No. No es sinónimo de sujeto. Una frase nominal no es sinónimo. Podemos encontrar frase nominal en un modificador indirecto. Podemos encontrar frase nominal en un objeto directo. Podemos encontrar frase nominal en un complemento atributivo, en un objeto indirecto, en un complemento circunstancial, en un complemento agente. Podemos encontrar en esas diversas relaciones. Entonces, sinónimo de sujeto no es frase nominal. Que el sujeto esté compuesto por una frase nominal es cierto, pero que no es sinónimo. ¿Ok? Un sujeto también puede estar relacionado, ya lo vamos a ver cuando veamos oraciones compuestas, que un sujeto puede estar relacionado con un verbo principal, perdón, no con un verbo principal, sino con un verbo subordinado. Quiere decir que la oración puede ser subordinada y esa oración subordinada puede que funcione como sujeto también. Entonces tú te vas a dar cuenta que ahí, por ejemplo, el núcleo no vendría a ser un sustantivo, ¿no? Que se puede reemplazar todo como un sustantivo, sí, se puede hacer aquello, pero no que ahí exactamente, sí, literalmente no existe un sustantivo. ¿Todo lo podemos reemplazar por uno solo? Sí, pero no existe un sustantivo como tal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver poco a poco, vamos a ir elevando nuestro nivel ya para que cuando tengamos
ya el examen de admisión, pues estés apto para poder ingresar. ¿Ok? Entonces, esta alude entonces a la persona, animal, hecho, este objeto o idea en la cual se logre plasmar. Podemos avanzar entonces con algunos ejemplos. Diremos lo siguiente. Aquellos médicos luchan diariamente para salvar las vidas. ¿Quiénes están luchando, chicos, para salvar nuestras vidas? Aquellos médicos. Quiere decir que estos aquellos médicos, pues es el sujeto, ¿no? El siguiente, lo que resta, siempre cuando hay es el sujeto, es más fácil poder identificar al predicado, ¿no? O sea, cuando vamos a ver el predicado, una vez que hallaste el sujeto, ya puedes hallar el predicado. Es más fácil porque lo que resta de la oración básicamente es el predicado. Por estas fechas los delfines nadan tranquilamente, pero ¿quiénes están nadando, profesor? Los delfines, evidentemente. Y el sujeto pues forma parte de una frase nominal. Núcleo delfines, MD los, ¿no? Y todos los demás elementos, profesor, recuerda que es el predicado. O sea que el sujeto no necesariamente va al inicio, ¿no, profesor? No, no necesariamente. Puede ir en la parte inicial, en la parte de la zona media o en la parte final. Dice, en el transporte público es utilizado el protector facial. ¿Pero qué es utilizado, profesor? El protector facial. Quiere decir que hay evidencia el sujeto. ¿Ok? ¿Y no podría ser en el transporte público? No podría ser. Hay tips que te permiten reconocer que no. Y uno de ellos, ya te voy adelantando, es que un sujeto no puede comenzar con una preposición. En estos casos, en no puede comenzar por una preposición. Y en el caso de la segunda oración dice por esas fechas. No puede iniciar por. Es una preposición, profesor. Hay casos algunos muy particulares que sí inician con preposición, pero esos son casos muy particulares. Pero en su gran mayoría no inician con preposición. ¿Ok? Entonces, profe, el resto de elementos, profe, predicado. Mi sueño es ser profesional, dice, que aporte a la sociedad. ¿Qué es ser un profesional que aporta a la sociedad? Mi sueño es el sujeto. ¿Ok? Entonces, es una forma de poder reconocerlo rápidamente, es poder aludir a esa persona, a ese animal, a ese objeto, hecho o idea que se está logrando mencionar o lo que está tratando de decir el verbo. ¿Quiénes luchan? ¿Quiénes nadan? ¿Qué es utilizado? ¿Qué es ser un profesional? ¿No? Esa es la relación rápidamente que puedes tener para poder hallar el sujeto. Ahora, en una oración, pues, profesor, pueden venir 2 verbos, pueden venir 3 verbos, 4, 5, profesor. Si de repente te quieren complicar un poquito. Pero lo que tienes que hacer ahí es identificar el verbo principal. ¿Y cómo identifica el verbo principal? Es aquel que no presenta subordinación. ¿Y qué elementos pueden ser subordinadores? Los pronombres relativos, como también las conjunciones subordinantes. Lo hemos visto, ¿no? En el tema de conjunciones, ¿cuáles son las conjunciones subordinantes? Las concesivas, las causales, por ahí las consecutivas, las completivas. Vendrían a ser conjunciones, pues, subordinantes, ¿no? También existe, profesor, los pronombres, ¿no? Los pronombres relativos subordinantes, adverbios subordinantes, ¿no? Adverbios relativos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que así identificamos el verbo principal, ¿no? Por ejemplo, en el último caso, mi sueño es ser un profesional que aporte a la sociedad, pero no vayas a conjugarlo con el verbo aportar, o sea, no preguntes, ¿no? No preguntes al verbo aportar, porque ahí tiene un pronombre relativo que es que. ¿Mm? Entonces, no, pues, profe, no es la relación ideal, ¿ya? Bien, vamos a ver, profe, cómo se van a reconocer. Es lo importantísimo para esta clase. Tenemos que utilizar algunos métodos. El primer paso que debemos hacer es ubicar el verbo conjugado, entonces. No importa si el verbo conjugado sea simple o sea perifrástico, quiere decir que se forma una perífrasis verbal, ¿ok? No importa si se ha formado perífrasis, profesor, no importa si el verbo es simple, pero debemos ubicar el verbo conjugado. El segundo paso es relacionarlos con preguntas. La pregunta puede ser ¿quién?
En singular o en el plural sería quiénes, ¿no? En caso varias personas estén realizando la acción. ¿Quiénes? El tercer paso está en relación a una pregunta que se debe hacer a ese verbo y la respuesta de ello pues va a ser el sujeto de la oración. Entonces tengamos estos pasos que vendría a ser el método tradicional. Algunos ejemplos. A ver, el martes nos quedamos esperando algunos la reunión de delegados para escuchar todas las propuestas. A ver, chicos, fijándote en el método tradicional, ¿puedes responder cuál vendría a ser el sujeto aquí? Fijándote en el sujeto tradicional, ¿cuál vendrías, el método tradicional, cuál es el sujeto? Ajá. Ah, por ahí estaba bien Israel, ¿no? Ajá. Bien, bien. Ah, sí, Milagros. Transporte público sí vendría a ser frase nominal. Sí. Transporte público, en el caso anterior, ¿no? Sí es una frase nominal. Ujú. Pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, creo que decía en el transporte público, ¿no? El transporte público, esa parte sí es una frase nominal. El conector en no se toma en cuenta dentro de la frase nominal, pero ese conector une, hace la unión. Ujú. Bien, chicos, ¿te diste cuenta cuál es aquí Ujú. Ajá, Tácito me dicen por ahí, Israel, a ver los demás que dicen, chicos. Te pueden dar esta oración, ¿no? Y de repente por ahí se te complica la vida, profe. No, que no se te complique la vida, que no se te complique. Ujú. Nos, dice por ahí. ¿El pronombre nos puede funcionar como sujeto? Interesante, interesante, interesante. Ujú, ujú, ujú. Vamos, chicos. Clave. ¿Cuál es el sujeto? ¿Se te complicó un poquito? No puede ser, ¿ah? No puede ser. Ujú. Tácito dicen por ahí. Ajá. A ver, chicos, el sujeto en esta oración, chicos, se encuentra presente, ¿ya? No se encuentra de forma tácita, se encuentra presente en la oración. Muy bien, Nicole, por ahí ya lo pudo reconocer. Ajá. A ver, chicos, ¿qué dijimos? A ver, primero encontramos el verbo, ¿no? Para estos casos tenemos un verbo nada más conjugado, que es quedamos esperando o quedamos, ¿no? Este esperando es un gerundio que puede funcionar como complemento circunstancial o en este caso como perífrasis, ¿no? Dice quedamos esperando. Para este caso funciona como perífrasis verbal. Entonces, lo que tengo que hacer es preguntarle al verbo, ¿no? ¿Quiénes? En este caso, porque el verbo está en plural, entonces le preguntamos en quiénes, ¿no? ¿Quiénes nos quedamos? ¿Quiénes nos quedamos esperando la reunión de delegados para escuchar todas las clases el martes? Y la respuesta vendría a ser algunos, ¿no? ¿Quiénes nos quedamos esperando, profe? Ahí está, y la respuesta sería algunos. Ahí está, pues. ¿Quiénes nos quedamos esperando? Y la respuesta sería algunos. Ahí está. Quiere decir que algunos vendría a ser el sujeto, ¿ya? Y no es tácito.
Por eso te digo que primero es importante reconocer el verbo conjugado, preguntarle el quién es o qué, dependiendo cómo se encuentra el verbo, si se encuentra en plural o se encuentra en singular. ¿Quiénes nos quedamos esperando? Algunos, dice. Sujeto entonces, algunos, profe. ¿Ya? Listo. A ver, siguiente oración. Me agrada que repases el tema del curso. Ok, me agrada que repases el tema del curso. Aquí, ¿cuál vendría a ser el...? El sujeto, chicos. Me agrada que repases los temas del curso. ¿Alguna idea? Wow. Si el tiempo no va a ganar, entonces tenemos que avanzar. Ok. Aquí vendría a ser ¿qué me agrada, profe? ¿Qué me agrada? ¿Qué me agrada? ¿Qué me agrada los temas del curso? Pero, profe, aquí creo que vendría a ser mejor, chicos. Creo que la respuesta estaría mejor completa, ¿no? Porque ya, esto lo vemos aquí de forma muy puntual, pero cuando vamos a ver lo que vendría a ser las oraciones subordinadas, estaría yendo desde el qué, ¿ya? Estaría yendo desde el qué. ¿Qué me agrada? ¿No? ¿Qué me agrada que repases? Básicamente sería hasta aquí. ¿Ok? Hasta aquí vendría a ser. ¿Qué me agrada que repases los temas del curso? ¿No? Pero si queremos plasmar la frase nominal nada más, bueno, sí vendría a ser los temas del curso, ¿no? Esta vendría a ser una oración subordinada sustantiva con función de sujeto. Eso es lo que vendría a ser. ¿Ok? Si queremos analizar solamente la frase nominal, efectivamente vendría a ser los temas del curso. Pero esa es una oración subordinada con función de sujeto. Es una oración subordinada sustantiva. ¿Ok? Vamos a ver también qué es una oración subordinada sustantiva, con qué funciones puede tener. ¿Ya? Entonces, importantísimo esta clase, ¿ah? Para llegar a al siguiente nivel, y de ahí al próximo, ¿no? Y de ahí al próximo, wow, inmenso, inmenso. ¿Ya? Así que bien, vámonos entonces ahora, creo que hay otro, sí, dice, ¿no? Una terrible pandemia padece toda la población. Profe, ¿qué padece? ¿O quién padece? ¿Quién padece, no? La pregunta sería, ¿quién padece una terrible pandemia? Pues efectivamente sería toda la población. ¿Ya? Toda la población. Muy bien, chicos. Listo, chicos. ¿Quedó claro el tema del reconocimiento del sujeto? Cuéntenme. ¿Quedó claro? Para ya no poder regresar, profesor. Vamos, chicos. ¿Sí? Ojo que todavía estamos en los inicios, ¿eh? Estamos en los inicios todavía no estamos llegando a la parte final, ¿no? Estamos en los inicios, estamos comenzando. Estamos elevando tu nivel también. Ok, listo, comenzamos. A ver, por aquí ya creo que en esta parte no sé qué pasó con las diapositivas, pero ya se presenta de modo general. ¿Okay? Ya presentan todo, no presentan las animaciones. Pero vamos a ver, vamos a analizarlo de igual manera. ¿Ya? A ver, vamos con el puntero. Existe otro método, que es el método de concordancia. ¿Qué quiere decir esto, profe? A ver, voy a ver esta parte de aquí. Logra no precisar. Voy a tener el video. Listo, para que me deje ver. Veamos entonces el siguiente caso. El método de la concordancia. Deben concordar. ¿Qué es lo que debe concordar, profesor? Debe concordar el verbo principal con el núcleo de la oración, con el núcleo de la frase nominal, con el sujeto. Debe haber una concordancia, ¿no? Para que tú estés completamente seguro de que eso en realidad es el sujeto, lo que debes hacer es ver si concuerdan o no concuerdan. ¿Ok? En otro caso, puedes cambiarle entonces para que logres comprobarlo aún más, cámbiale de número al verbo y el otro elemento también tiene que cambiar. Si no cambia, entonces quiere decir que no es el sujeto. ¿Ok?
Ahora, el elemento que encuentras como sujeto, tienes que reemplazarlo también por un pronombre. Lo puedes reemplazar por un pronombre y entonces, si concuerda con el verbo en número y persona, pues también entonces te estás dando cuenta que sí es el sujeto. En el ejemplo, veamos lo siguiente, ¿no? Dice, muy lejos del ruido del campamento donde Roberto trabajaba, se reunieron los ashanincas para la ceremonia. Como te das cuenta, el término dice reunieron, el verbo principal, ¿no? Ahora, no podría ser, profesor, si encontramos otros verbos, mira, trabajaba, ¿ok? Este de aquí no podría ser, ¿no? Porque tenemos aquí un adverbio relativo y lo modifica. Entonces quiere decir que es un verbo subordinado, no es un verbo principal. El único es este de aquí. Descartamos trabajaba. Entonces vamos a preguntarle al principal, ¿no? ¿Quiénes? Porque está en plural. ¿Quiénes se reunieron para la ceremonia muy lejos del ruido del campamento donde Roberto trabajaba? Los ashanincas. Y en este caso, queremos cambiarle, profesor. ¿Quién se reunió? El ashaninka. Entonces, ahí Roberto no va a cambiar ni nada. ¿Podemos reemplazarlo por un pronombre? Sí. El pronombre que podemos reemplazar es ellos. Ellos. Ellos se reunieron. Profe, excelente. Un poco de arroz con menestra preparó aquella madre de familia en su casa del domingo pasado. El domingo pasado. En su casa el domingo pasado. ¿Quién preparó? Aquella madre. Si tú le preguntas un qué, te va a salir, ¿no, profesor? Un poco de arroz con menestra, pero este es el objeto directo. Entonces, cuidado con las preguntas que hagas, profesor. Ya, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Y sabes por qué te digo cuidado? Porque a veces tú tienes la manía de poder identificar solamente con el qué más verbo. Pero no es así. A veces la pregunta primero es un quién más verbo. Para el lo de es un qué más verbo, pero más sujeto, una vez que identifiques al sujeto. ¿Ok? Eso va a ser progresivo, chicos, ¿no? O sea, poder darte cuenta de cuál es el sujeto y cuál es el predicado es de forma progresiva. Quiere decir con ejercicios, ejercitándote, aquí casi al culminar entonces la clase, al término culminar y con los ejercicios te vas a dar cuenta que poco a poco vas a poder identificarlos. Esto no es de golpe, ¿ya? Entonces, es así. Veamos el siguiente caso. A ver, voy a ver si de repente por ahí hay algunas dudas. Mi chat, no sé qué pasa que... Ajá. Y chicos, por favor, les pido que encarecidamente que si tienen alguna duda, no duden, por favor, no duden, pregunten y podemos relacionarlo, ¿ya? En este siguiente caso también no debemos confundir el sujeto con el vocativo. Recuerda que el vocativo es la persona a quien yo me estoy dirigiendo, es mi interlocutor. A esa persona que me dirijo no puede estar relacionado con el sujeto, no es el sujeto. Profe, ¿pero el vocativo no es una frase nominal? Sí, es una frase nominal, chicos, pero el vocativo no es el sujeto, no puede ser el sujeto. ¿Ya? Entonces, cuidado que por ahí logres confundirte con el vocativo, porque el sujeto no es. Fíjate en estos casos. ¿Qué pasó por acá? Punto rosa. María Angélica, no pienses solamente en ti. María Angélica, no pienses solamente en ti. María Angélica es mi interlocutor, ¿no? La persona a la cual estoy dirigiendo estas palabras. Es el vocativo. El sujeto vendría a ser tácito, ¿no? Tú no pienses solamente en ti. Tácito. Profe, en todos los vocativos se va a dar el tácito, no en todos. No en todos se va a dar el tácito. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que en algunos vocativos no encontramos el tácito. ¿Qué pasaría, no? En este caso, el tú puede estar aquí después de la coma, ¿no? Y ya no sería tácito. ¿Ok? Entonces, a veces el sujeto sí está presente en una oración con vocativo. En su gran mayoría no se presenta normalmente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la segunda dice José, amigo mío, recuperar el tiempo perdido es muy difícil. Recuperar el tiempo perdido es muy difícil. ¿Qué es muy difícil? Recuperar el profe, este es el sujeto. Ya está. Lo reemplazo por un pronombre demostrativo eso. ¿Ya?
Entonces puede ser de esa manera también. Y no, no indica que José, amigo mío, no sea el vocativo. Es el vocativo, pero no es el sujeto. Te apoyaré, alumno, cuando me consultes. Ajá. ¿Quién apoyará cuando me consultes? ¿Quién te apoyaré? ¿Quién te apoyará? Yo, pues, ¿no? Yo te apoyaré. Tácito. Dejen de pelear en estos momentos, señores políticos. Dejen de pelear en estos momentos, ustedes. Sujeto tácito. ¿Ok? Esa es la relación, chicos. Sujeto tácito, perdón, vocativo no es el sujeto. No es. Un sujeto, tampoco, profesor, debe iniciar con una preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? A, debajo, cabe, con, contra, de, este, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, su, sobre, tras, mediante y durante. ¿Ok? No puede iniciar con una preposición, mira. A ustedes les gusta resolver las preguntas del curso de lenguaje. Profe, y si te preguntas a quiénes, si sale la respuesta a ustedes, ¿no? Pero a ustedes, ¿qué es? El objeto directo. A ustedes es el objeto directo. Recuerda que la pregunta era a quién o a quiénes, ¿no? A quién o a quiénes más sujeto. Ahí está. ¿A quiénes les gusta resolver las preguntas de lenguaje? Profe, a ustedes. Este es el OD, ¿no? Pero la pregunta es muy clara para el verbo, para el sujeto. Es qué más verbo o quiénes más. No es a quiénes. ¿Qué les gusta? Resolver las preguntas del curso de lenguaje. Entonces, esto no puede iniciar, básicamente porque te expliqué, porque es un OD, y también vendría a ser porque inicia con una preposición a. En el siguiente caso también, mira, de tal palo, tal astilla. Profe, pero aquí no hay verbo, sí hay. Una coma elíptica. Recuerda que la coma elíptica reemplaza al verbo, a un verbo sobreentendido también. Y en este caso es un verbo sobreentendido. Sale. Entonces, de tal palo sale tal astilla. ¿Qué sale de tal palo? Tal astilla. ¿Y no podría ser, profesor, qué sale de tal astilla? No, porque recuerda que inicia con una preposición, no puede iniciar con una preposición, así que esta no es, profe. Es tal astilla. ¿Ok? La excepción es que algunas, sí, profesor. En este caso sería entre. Entre Luis y Paco resolvieron esa ecuación. ¿Quiénes resolvieron esa ecuación? Entre Luis y Paco. Y en ese caso sí. Para hacer una relación entre Luis y Paco, ¿no? Ese entre. O incluso cuando dice, ¿no? Hasta yo comí. Hasta yo comí, profesor. El adverbio hasta, que nos va a significar incluso. Incluso yo comí. ¿Ok? ¿Quién comió? Yo. Hasta yo, incluso. Ahí está, profesor. Cuéntame. ¿Tienes una duda hasta aquí? Cuéntame, chicos, cuéntame. Vamos. ¿Alguna duda, chicos, con el vocativo, con la preposición? ¿Claro? Estamos viendo las partes iniciales. ¿Sabes? Esta es una clase donde vamos a ver sujeto y predicado, chicos. Que en realidad lo hubiera partido en dos, ¿no? De repente para ver más casos de sujeto, más casos de predicado, pero por la relación nos permite poder aclarar uno solo. Ajá, ¿por qué tal astilla? Dice. ¿Por qué tal astilla es sujeto? Ok, listo, Nicole. Recuerda que un sujeto no puede estar acaparado o no puede iniciar con una preposición. Eso es lo que tenemos que entender. Y de es una preposición. Recuerda que esta coma es una coma elíptica que reemplaza un verbo sobreentendido. Y este verbo sobreentendido es sale. Se encuentra un verbo de modo tácito. Entonces, para completarlo, diremos de tal palo sale tal astilla. A ver, profe, vamos a preguntarle al verbo. ¿Qué sale tal astilla? A ver, fíjate bien, ¿eh? ¿Qué sale tal astilla? No tiene concordancia, ¿no? ¿Qué sale tal astilla? No. Si tú le haces esa pregunta, ya, vamos a ver, profe, pero sí tiene coherencia, ya, vamos a ver. Si tú le haces esa pregunta, ¿qué sale tal astilla? La respuesta no puede ser de tal palo. ¿Y sabes por qué no puede ser? Porque inicia con una preposición. Y el sujeto no inicia con una preposición, así que aquí no puede ser. Vamos a comprobarlo entonces con el otro caso.
¿Qué sale de tal palo? Ah, tiene una mayor coherencia, profesor, ¿no? ¿Qué sale de tal palo? Tal astilla. Y tal astilla es el sujeto. Ujú. ¿Ok? ¿Se logró entender? ¿Se logró entender Nicole? Ok, listo, chicos. Excelente. Como siempre les digo, si tienen alguna consulta, por favor no duden. ¿Ya? Bien. Continuamos, profe. Vamos con el siguiente caso. La estructura del sujeto. Es muy importante para aclarar la duda. El núcleo, como tú sabes, es el elemento muy principal. El elemento más principal. Pero siempre nos han dicho, ¿no, profe? El núcleo siempre es un sustantivo. Pero a veces no siempre. A veces puede ser un sustantivo, a veces puede ser un pronombre, a veces puede ser un infinitivo, a veces puede ser profe, un elemento subordinado, un elemento sustantivado. Fíjate bien, ¿no? Un elemento sustantivado. Ok, entonces, bueno, esa es la relación. Veamos entonces los diferentes casos. El primero de ellos, vamos a relacionarlo, ¿ya? Dice, ese libro te lo prestó Teresa ayer. Le hacemos la pregunta rápidamente. ¿Quién te lo prestó ese libro ayer? Teresa. Ya está. ¿Quién te lo prestó? Teresa. Sustantivo, sujeto, perdón, y función de sustantivo. Propio. La maceta nueva no la rompió tu ayudante. ¿Quién no la rompió la maceta? Tu ayudante. Y ayudante, profesor, es un sustantivo. Ahí está el núcleo de la frase nominal. En estos casos puede funcionar como pronombre, ¿no? Dice, usted, estimado compañero, debe esforzarse más. Profe, ¿recuerdas que el vocativo no puede ser sujeto? Bueno, no puede ser, pero usted sí, es un pronombre. Evitemos el vocativo. Usted debe esforzarse más. ¿Quién debe esforzarse más? Usted. Ahí está, sujeto, como pronombre. También puede ser un infinitivo. Recuerda que dentro de las funciones de los verboides, de estos verbos no personales, una de sus funciones era que el infinitivo pueda funcionar como sustantivo. ¿Recuerdas o no? En estos casos también. A los niños les encanta jugar. ¿Qué les encanta a los niños? Jugar. Profe, ¿y no puede ser el sujeto a los niños? No, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque inicia con una preposición. Y el sujeto no puede iniciar con una preposición. El comer te brindará salud. ¿Qué te brindará salud? El comer. Y ahí está. Comer funciona como sustantivo. Entonces el infinitivo también puede ser núcleo del sustantivo. Como un elemento sustantivado. ¿Cómo es un elemento sustantivado? Recuerda que el artículo neutro lo es un sustantivador, necesariamente. ¿Y cómo sustantiva? Ah, bueno, a los adjetivos, pues. Los adjetivos los sustantivo. Es un adjetivo sustantivado, que equivale a un sustantivo. Entonces dice, lo cortés no quita lo valiente. ¿Qué no quita lo valiente? Lo cortés. Y este cortés con este elemento neutro, determinante neutro, sustantiva cortés. Y funciona como núcleo sujeto. Estimado alumno, vocativo, profe, no puede ser sujeto. Durante es una preposición. Mira, ¿qué es una preposición? Durante, profe, pero durante no es una preposición efectivamente. Sí, pero aquí lo que ha hecho es sustantivarse, ¿no? Claro, ha hecho sustantivarse porque está funcionando como el núcleo del sujeto. O sea, básicamente lo está tomando simplemente como una palabra, ¿no? Como una palabra en realidad. Muy bien. En el siguiente caso, como una proposición subordinada, recordemos que tenemos elementos subordinados como pronombres relativos, elementos subordinantes, las conjunciones. En este caso tenemos pues a un quienes, ¿no? A ver, dice, quienes están con sobrepeso se encuentran en la población de riesgo. ¿Quiénes se encuentran en la población de riesgo? Quienes están con sobrepeso. Y ahí evidenciamos, ¿no? Lo podemos reemplazar para que tú tengas en cuenta que este es el sujeto. Lo reemplazas por un ellos. Y ellos efectivamente es el núcleo. Claro, profe, porque aquí yo no puedo iniciar el núcleo, ¿no? En esa frase subordinada, pero lo reemplazas pues por un pronombre. Recuerda que el sujeto se puede reemplazar por un pronombre. Y aquí encontramos el quienes que está subordinando al verbo están.
Muy bien, chicos. A ver, cuéntame aquí, ¿tienes alguna duda? ¿O todo claro? Cuéntame. ¿Alguna duda o todo claro para esta estructura del sujeto? Ujú. Vamos, chicos, ¿todo bien? Ujú. Vamos, chicos, vamos, confirmen. Ujú. ¿Listo? Muy bien, creo que podemos seguir avanzando. No tienes dudas entonces, ¿no? Ok. ¿Quiénes es un pronombre relativo? Claro que sí. ¿Quiénes es un pronombre relativo? Hemos visto en el caso de los pronombres, ¿ah? Tienen que estudiar, chicos, tienen que estudiar un poquito más. Sí, hemos visto en el caso de los pronombres, cuando aclaré, vimos sustantivos, pronombres y pronombres relativos es quiénes. Si se encuentra con tilde, es un pronombre enfático. Ujú. Muy bien. Listo, ya lo están procesando, ¿no? Ah, ok, listo. Ujú. Muy bien. Ajá. Mis vecinos están rockeros, ¿ah? Muy bien. Continuamos entonces. Nos vamos ahora a otra parte de la estructura del sujeto, que vendría a ser el modificador directo. El modificador directo es aquel, chicos, que se va a vincular con el núcleo del sujeto. Y esto lo va a hacer a través de sin ningún conector. No necesitamos un conector para poder identificar el modificador directo. ¿Qué es lo que puede ser un modificador directo, profesor? ¿Un adjetivo, un determinante o una frase adjetiva? Ya vamos a ver qué es una frase adjetiva. Porque no solamente, así como existen frases nominales, existen frases adjetivas, frases verbiales, frases propositivas, ¿no? Veamos entonces. Esa llorosa y desesperada mujer arequipeña corrió detrás del auto del presidente. Como puedes darte cuenta, el núcleo sustantivo mujer y los adjetivos que están ahí adicionados presentan como modificador directo, que también pueden ser determinantes. Recordamos que existen determinantes artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos. Todos los alumnos aquellos participaron del simulacro virtual. Núcleo alumnos, los determinantes, todos determinantes y aquellos determinantes, pues eso funcionan como MD. Una frase adjetiva es una frase en la cual tienen como núcleo, ok, fíjate bien, ¿eh? En este muy preocupado tienen como núcleo al adjetivo. Preocupado es un adjetivo, es un participio que funciona como adjetivo. Entonces, tienen como núcleo a un adjetivo y tienen también a un modificador directo, créeme, déjame decirte, ¿eh? El modificador directo de este núcleo adjetivo es muy. Recuerda que el adverbio es el único que puede modificar, ¿no? Es el único que puede modificar. Pero toda esta frase adjetiva que tiene como núcleo un adjetivo, pues funciona todo esto como MD. No vayas a considerar que muy funciona aparte, ¿ah? No, no, no. Porque acaso muy está modificando a padre. ¿Es muy padre? ¿Es un muy padre? No. Muy está es un adverbio que modifica preocupado.
Y toda esta frase adjetiva entonces funciona como un MD de padre. O sea, uno solo, un MD. Cuidado que por ahí te den la estructura y que tú coloques que ahí presentamos 3 MD, ¿no? 3 modificadores directos, no es así. ¿No? Esa es la relación, chicos. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos, chicos, por favor. Tenemos pocos minutos para poder acabar con todo, así que por favor te pido encarecidamente que si tienes alguna duda, por favor, para ya no estar retrocediendo. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos, que es lo más importante. Vamos al otro elemento, modificador indirecto. El modificador indirecto sí se une, profesor, a través de un enlace. Necesita un enlace. ¿Ok? Esa función, entonces, es desempeñada por ¿qué elementos? Por frases preposicionales, donde mantiene un elemento enlazador, que es la preposición, por una construcción comparativa o por una proposición subordinada adjetiva. Vamos a conocer esta proposición subordinada ya de aquí a 2 clases, a 3 clases, ¿ok? Esta relación de las proposiciones subordinadas, pero ya te vengo adelantando cómo se forma. La primera, entonces, la frase preposicional. Tenemos entonces aquí que como núcleo es un elemento, ¿no? Que como núcleo es una preposición. La casa del vecino. Necesitamos un enlazador para enlazar a casa. La casa del vecino. Es pequeña. Ahí está, el MI. Esa mancha de tinta en la camisa de Raúl. Esa mancha de tinta en la camisa de Raúl. Aquí existen 2 frases. Pueden existir 2 frases, pueden existir 2, 3. No hay problema. Pero siguen siendo MI. Ahí está. De. En. Porque es de tinta, ¿no? Ahí está. ¿Y dónde se encuentra la mancha? En la camisa. Pues quiere decir que se está relacionando a los dos. En y de frases preposicionales. M. Una construcción comparativa es a través del elemento como. Los poetas como César Vallejo, ahí está. Profe, ¿César Vallejo no puede ser ese sujeto? No, pues, porque está en una construcción comparativa. Permiten desarrollar nuestra capacidad crítica. Ok, entonces ahí tiene que ser profesor como, con esta relación, construcción comparativa. La proposición subordinada adjetiva funciona también con MI. Siempre son admiradas. ¿Quiénes? Las personas. Ahora, ¿qué personas? Las personas que poseen espíritu de lucha. Profe, ¿y esta proposición subordinada adjetiva cómo lo reconozco? Mira, lo puedes reemplazar por un adjetivo, pues. O cumple la función de un adjetivo. En este caso, cumple la función de un adjetivo especificativo. Porque recuerda que son aquellos que nos logran dar una cualidad del sujeto, ¿no? O sea, básicamente del sustantivo. Si fuera explicativo, nos daría la alusión entre comas, ¿no? Pero es especificativo. También hay que tener en cuenta que puedes reemplazarlo por un adjetivo. En este caso, para que tenga coherencia, diríamos las personas luchadoras, y ahí está el adjetivo. Lo puedes hacer ese reemplazo. ¿Ok? Y sobre todo se encuentran después de un sustantivo. La proposición, entonces, subordinada adjetiva. ¿Ok? Listo. Continuamos entonces, chicos, como siempre, sus consultas a tiempo, ¿ya? Para no estar regresando. Avanzamos. Ajá. ¿Qué sería la posición? Justamente vamos a ver aquí. ¿Qué sería la posición? A ver, la posición no vendría a formar parte de un MD, de un MI, ¿ok? La posición es otro elemento dentro de la estructura del sujeto. Básicamente la posición es un elemento que podemos reemplazar con el núcleo del sujeto. Básicamente es como un sinónimo sintáctico, ¿no? Dentro de la oración. Así que la posición no vendría a ser MD ni MI, sino es un elemento diferente. Porque cumple una función diferente. Podemos encontrar una posición explicativa que va a estar entre comas. José Carlos Mariátegui, que el amauta. ¿Quién reemplaza a José Carlos? El amauta, profe. El amauta la reemplaza.
Escriben ensayos políticos. Mis amigas, Paola y Carmen, ahí está, la posición explicativa. Reemplaza amigas, son enfermeras. La posición especificativa, en la cual vamos a precisar el significado del núcleo. El profesor Alex de álgebra, mira, en este caso, profe, ¿cómo identificar el núcleo? Básicamente vendría a ser el sustantivo común, ¿no? Ya no sería el sustantivo propio, porque el propio funciona como una posición especificativa. Este elemento puedo reemplazarlo. Alex puedo reemplazar por el término profesor. Yo puedo decir, Alex de álgebra explicó el tema. ¿Ok? El profesor de álgebra explicó el tema. Ahí está. Reemplaza, ¿no? Reemplaza. Entonces la posición es un elemento sintáctico, como digo, que puede reemplazar al núcleo de la frase nominal, o sea, del sujeto. La obra azul de Rubén Darío. La obra azul. ¿Cuál es esa obra azul? Lo reemplaza, profe. Inició el modernismo. Muy bien, ahora sí, Marco, ¿quedó claro? El tema de la aposición. Ok, listo. Veamos el siguiente caso. Nos vamos a la clasificación, profe. Para clasificar un sujeto, lo que tenemos que tener en cuenta es básicamente varios pasos. El primero, poder identificar si el sujeto se encuentra presente en la oración o si se encuentra sobreentendido. Si el sujeto se encuentra presente, diremos que es un sujeto expreso. No basta atender la clase. ¿Qué no basta atender la clase? Sujeto expreso. Pero también se puede presentar como un sujeto tácito, en la cual el sujeto no es que no exista, sino que se encuentra sobreentendido. Jóvenes, vocativo, ¿no? El vocativo no es sujeto. Vamos a salir de esto, ¿no? Nosotros, sujeto tácito, ¿no? Nosotros vamos a salir de esto. ¿Ok? Así que el sujeto tácito está sobreentendido. No es que no se encuentra presente, está sobreentendido. Por el número de núcleos, diremos que es simple porque solamente presenta un núcleo, o sea, un sustantivo, y diremos que es compuesto porque presenta dos o más núcleos, o sea, dos o más sustantivos. El dinero, y ahí evidenciamos, ¿no? No debe cambiar a la gente. ¿Qué no debe cambiar a la gente? El dinero. Núcleo, profesor, con sujeto simple, ¿no? Un solo elemento. El dinero y el poder no deben cambiarte. Ay, profe. Dos elementos, ¿no? Sujeto compuesto. Esa es la relación. Iniciamos también que por la presencia de modificadores. Diremos que es un sujeto complejo cuando presenta uno o varios modificadores indirectos, no directos, ¿ah? Si es directo, supongamos, un sujeto solamente presenta modificadores directos. Ah, es un sujeto pues incomplejo, porque solo presenta directos. Pero con un sujeto complejo es donde sí presenta necesariamente uno o varios indirectos. Los hombres sin metas no aportan mucho. Y ahí está, sin metas MI, ¿no? Claro, profe. En un sujeto incomplejo, el que carece de modificador indirecto. Ese escritor peruano publicó medio siglo sin Borges. Ajá. Para este caso, no tenemos modificador indirecto. Entonces quiere decir que es un sujeto incomplejo. En el sujeto activo tenemos que la persona está realizando la acción. O sea, el sujeto realiza la acción. Los policías desalojaron a los ambulantes. El sujeto sí está realizando la acción porque ellos están desalojando. Pero existe también un sujeto pasivo en la cual el sujeto recibe la acción. ¿Qué, profe? No siempre el sujeto realiza, no, a veces recibe. En estos casos diremos, los ambulantes fueron desalojados por los policías. ¿Quiénes fueron desalojados? Por los ambulantes. Quiere decir ahora que el complemento circunstancial está realizando la acción. No es complemento circunstancial, perdón, es un complemento agente. El complemento agente está realizando la acción y ahora el sujeto recibe la acción. Sujeto pasivo. ¿Ya? ¿Qué más, profe? A ver, ya vamos a pasar al predicado, pero antes, ¿alguna consulta ya con el sujeto? Ya para poder culminar. Sujeto, ¿quedó claro? Ah, cuéntame, Cristina, ¿qué parte del sujeto tácito? ¿Todo? A ver, vamos a ver.
Ujú. Usted reemplazó con nosotros. Es solo... bueno, Cristina, lo que tenemos que hacer para el sujeto tácito es poder identificarlo, básicamente porque se sobreentiende, ¿no? Veamos nada más cómo se encuentra la persona del verbo, ¿no? Mira, vamos a salir, es una perífrasis verbal, ¿no? Pero ¿quién va a salir? Nosotros, ¿no? Nosotros. Básicamente, por la persona del verbo, puedes identificar cuál vendría a ser el sujeto. O sea, que está en primera persona y es... está en primera persona y es plural, ¿no? Esa es la persona, entonces que podemos tener primera persona. Nosotros vamos a salir de esto, jóvenes. Y recuerda que el vocativo no puede ser el sujeto, sino el sujeto se encuentra tácito de forma sobreentendida. Nosotros vamos a salir de esto. Y le está diciendo bien a los jóvenes. Listo. Continuamos entonces. Nos vamos ahora a ver el predicado, chicos. Para el predicado lo que tenemos que tener en cuenta es básicamente que en una oración bimembre pues es todo lo que encierra o todo lo que dice el sujeto, ¿no? Los profesores grabaron algunos argumentos de obras literarias. ¿Quiénes grabaron? Los profesores. Una vez que ya hay el sujeto, el resto de la oración es el predicado. El modo de reconocer entonces es primero aislar el sujeto, ¿ok? Para que lo restante relacionemos con el predicado. Profe, ¿y el vocativo pertenece al sujeto o pertenece al predicado? No pertenece a ninguno, chicos. El vocativo no pertenece ni al sujeto ni al predicado. A ninguno. Entonces, aquí el sujeto es tácito, ¿no? Mira, dice, doctores, a los pacientes les trajeron los balones de oxígeno. ¿Quiénes les trajeron los balones de oxígeno a los pacientes? ¿Quiénes? Ellos, pues, sujeto tácito. Y lo restante, predicado, profesor, pero recordemos que el vocativo no puede ser ni sujeto ni predicado. ¿Ok? Ya está, es una forma de poder reconocer aislando el sujeto. ¿Ok? Veamos la clasificación del predicado. Tenemos un predicado nominal, en la cual está constituido de un verbo llamado copulativo. ¿Recuerdas o no el verbo copulativo? Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, continuar, resultar y seguir. Estos verbos copulativos lo que necesitan es de un complemento atributo. Y si tú reconoces que es un complemento atributo, profe, esto es easy. El complemento atributo es o puede ser un adjetivo, o puede ser un sustantivo, o puede ser un pronombre. ¿Ok? A ver, Ricardo es ingeniero, profe. Profe, el predicado es nominal, ¿no? Porque tenemos un verbo copulativo, complemento atributo, ingeniero adjetivo. Perdón, sustantivo. Enrique parece preocupado, complemento, profesor atributo, predicado nominal, verbo copulativo. Pedro va a estar. A veces las perífrasis verbales funcionan simplemente como un verbo o como un verbo copulativo, ¿no? En este caso, estará. Pedro va a estar. Estará nada más. Estará tranquilo en su casa. ¿Ya está? Complemento atributo adjetivo. Tranquilo. Aquel abogado fue alumno de la Academia Amiga. Ajá. Aquel abogado fue alumno de la Academia. Ahí está. Complemento atributo, ¿no? ¿Qué fue? Alumno. Núcleo. Sustantivo. Delia está muy cansada, profe. Delia está muy cansada. Complemento atributo. Delia lo está. Claro. Podemos señalarlo, ¿no? Delia lo está. E incluso algunos pronombres, este es un caso muy específico ya, chicos, pueden funcionar como un complemento atributo. Pero es un caso muy, muy específico. Es muy difícil que te venga ahí, pero la RAE ha dado esa atribución, a veces de un pronombre clítico que pueda tener esa forma de reemplazar un complemento atributo. ¿Ok? Los niños, el futuro del país. Si te das cuenta, a veces la coma
elíptica, recordando, a ver, no hemos hecho todavía signos de puntuación, ¿no? Todavía nos falta. Cuando realizamos signos de puntuación, te darás cuenta que esta coma elíptica que estoy visualizando necesita reemplazar un son, ¿no? A un verbo. Pero ya sabes, los niños son el futuro del país. ¿Qué son los niños? El futuro del país. Complemento de atributo. ¿Ok? Muy bien. Listo. A ver, voy a ver si por ahí tienen alguna duda, alguna consulta. Vamos, chicos, si tienen alguna consulta, no duden. ¿Todo claro entonces? Listo. Continuamos. Nos vamos a otro predicado, profe. ¿Qué predicado nos podemos ir? Al predicado. Si ya vimos el nominal, ahora vemos el verbal, ¿no? En el verbal lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente, ¿no, profe? Dice, el núcleo de predicado aquí es un verbo predicativo. Quiere decir, es un verbo no copulativo. Para estos casos tendremos lo siguiente, ¿no? Julián, dice, Julián fue al mercado temprano. ¿Quién fue al mercado? Julián. Ahora, estos casos del fue, profe, pero parece un verbo copulativo, ¿no? Sí, parece, pero este fue no es del verbo ser, sino este fue es de un verbo ir, ¿no? Y tenemos otros complementos, ya no tenemos un complemento atributivo. Rosalina va a trabajar. Aquí, profe, tiene un verbo no copulativo. Resistiré. Pues, con simple hecho, un solo verbo también funcionamos una oración. La observación será lo siguiente. Cuando el complemento, fíjate bien, que acompaña a los verbos ser y estar no es atributo, ambos forman parte del predicado verbal. Fíjate bien, fíjate, mira. La reunión será a las 8. Ya, profe. Será verbo copulativo, profe, ya está. Sujeto, aquí vendría a ser complemento atributo, ¿no, profe? Pero no existe complemento atributo, porque solamente encontramos a las 8 y este es un complemento circunstancial de tiempo. Quiere decir entonces que este verbo, que era copulativo, ahora formará parte del predicado verbal. Ajá. Recuerda, si no existe complemento atributo, forma parte del predicado verbal. Algunos están lejos. Algunos están lejos. Profe, están del verbo ser, ¿no, profe? Ser, estar, profe, estar. Están lejos. Ya, pero sujeto, verbo copulativo, atributo, ¿no, profe? Sí, pero lejos no es atributo, pues lejos es un complemento circunstancial del lugar. Entonces quiere decir que forma parte de un predicado verbal. Eso es lo que nos dice. Los verbos ser y estar pueden formar predicado verbal cuando son parte de la estructura de una perífrasis verbal. En este caso, el niño está llorando. ¿Forma parte o no de la perífrasis? Claro que sí, forma parte de la perífrasis. En este caso vendría a ser está llorando. Muy bien, en este caso sería entonces formado parte de la perífrasis. Está llorando. Si forma parte de la perífrasis, entonces, profe, funciona como un predicado verbal. El padre es admirado por su hijo. En esta oración, sigue formando parte del predicado verbal, porque aquí encontramos una perífrasis verbal. ¿Ok? Listo, chicos. Cuéntame, ¿tienes alguna consulta en el predicado verbal? A ver, vamos. ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Por favor, pregunten, no se queden con la duda. ¿Ya? Sé que este curso, bueno, esta parte del curso es un poquito extensa,
pero también lo que nos permite es poder aclarar todos los, todas las dudas de repente que teníamos de si alguno ya ha tenido un ciclo o de repente en el colegio. Si teníamos dudas en el colegio, pues ahora las venimos aclarando. ¿Ok? Veamos entonces el siguiente caso. Vamos con la estructura, chicos, del predicado. A ver, ¿qué nos dice la estructura del predicado? Lo siguiente. Tenemos el objeto directo. Bueno, como ya sabes este caso del objeto directo, ¿no? Tú sabes que el objeto directo recibe directamente la acción verbal. Y lo que puedes hacer es encontrar las funciones que pueda tener, ¿no? En un sustantivo, un OD nominal, o en un pronombre, un OD pronominal. Recuerda que para las preguntas del objeto directo, ¿no? Vendría a ser un qué, un a quién más verbo más sujeto. Cualquiera de los dos, profe. Entonces, tendremos lo siguiente. Ellos repartieron canastas en el pueblo. Ah, ¿qué repartieron ellos? Canastas. Canastas es lo de. El dirigente vecinal estafó a los pobladores. ¿A quién estafó el dirigente vecinal? A los pobladores. O de, profe. ¿Ok? Otro método, profe, reemplazando pronombres. O sea, si quieres comprobar aún, lo reemplazas por pronombres. ¿Qué pronombres? Lalos, lolas. Lalos, lolas son los pronombres que te van a invitar a poder reemplazarlos. Juan llamó a sus amigos. Le preguntamos, ¿no? ¿A quién llamó Juan? A sus amigos. Lo reemplazo. Juan los llamó. Profe, presenta coherencia. Hernán quiere salir a la calle. Hernán quiere salir a la calle. ¿No? Hernán quiere salir a la calle. Hernán lo quiere. ¿Qué quiere Hernán? Salir a la calle. Ah, Hernán lo quiere. Ahora, ¿de qué va a depender el lalos lolas? Va a depender de que el OD se encuentre en plural o en singular o en femenino o masculino, ¿no? Porque con ello lo puedo reemplazar. Iris golpea la puerta. ¿Qué golpea? La puerta. Lo reemplazo por OD. Iris la golpea. Luis juntó a las madres. ¿A quién juntó Luis? A las madres. Luis las juntó. Reemplazamos el OD por las, porque ahora tenemos el plural, pues, bro. ¿Ok? Veamos el caso ahora del OI, ya para poder completarlo. En el caso del OI, vemos que aquí es el elemento en el cual que se va a beneficiar o perjudicar con la acción verbal. Las preguntas vendrían a ser, cambian, ¿no? ¿Para quién o a quién? Profe, parecido al OD, ¿eh? ¿A quién también está? Sí. Pero fíjate bien, puede ser para quién o para a quién, más verbo, más OD. O sea que ya tengo que haber reconocido el OD aquí, más el sujeto. Y la respuesta es el OI, recién ahí. ¿Ya? El presidente prometió a las provincias construir hospitales. ¿Qué prometió el presidente? Construir hospitales. OD, profe. ¿A quién prometió construir hospitales el presidente? A las provincias. ¿A quiénes, no? ¿A quién? A las provincias. Entonces, OI, profe. ¿Ok? José, dice, compuso una canción para su madre. ¿Para quién compuso una canción? José, para su madre. Ahí está. OI, entonces, para su madre. Profe, el otro método, reemplazando por los pronombres personales, le, les. Le, les. Ofrecieron muchos bonos al pueblo peruano. Sujeto tácito. Ellos ofrecieron, ¿no? Entonces aquí, profe, ¿qué ofrecieron? Muchos bonos. ¿A quién ofrecieron? Al pueblo peruano. Lo reemplazo, profe. Le ofrecieron muchos bonos. Anteayer Godofredo escribió a sus padres. ¿A quién escribió ayer Godofredo? A sus padres. Anteayer Godofredo les escribió. Básicamente, en el caso de les no puedo hacer la diferencia, ¿no? O sea, no puedo hacer la diferencia de género. ¿Sí o no? No puedo hacer la diferencia porque son solo dos elementos que me permite poder identificar el singular y el plural, ¿ok? En el caso de le no puedo lograr hacer esa diferencia entre el sujeto y perdón, en el caso del género y masculino femenino no puedo hacer esa relación, ¿no? Pero sí en el singular y en el plural. ¿Ok? Listo, chicos.
Cuéntenme, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no vamos bien? Cuéntame. Ujú. ¿Ya? Sí, como el siguiente tema no es tan extenso, creo que por ahí también vamos a desarrollar estos ejercicios, ¿ya? Tú ya vas a tener el material, pero la próxima semana, lo más probable es que no nos alcance el tiempo, voy a explicar estos ejercicios antes de iniciar la clase. ¿Ya, chicos? Lo más probable es que no nos alcance el tiempo, pero la próxima semana voy a iniciar con las preguntas de esta, ¿ya? Lo más importante es acabar con la teoría y de repente tú por ahí ya te vas adecuando, ¿no? Eh, Sin embargo, igual voy a resolver las preguntas, ¿ya? Para que quede todo muy claro y que no te quede dudas, ¿ya? La resolución es importante. Esto viene mucho en el examen de admisiones, chicos, ¿no? No solo para San Marcos, ¿ah? Sino también para UNSA, Villarreal, por ahí también UNAC, ¿no? Viene en todos lados, ¿no? Viene en todos lados. Es un clásico, como puntuación, acentuación es un clásico también. Es un clasicazo, ¿ok? Veamos el siguiente caso, profe. A ver. Vamos con una observación. Lo siguiente. Al pasar una oración a la voz activa y a la voz pasiva, el objeto directo se convierte en un sujeto. ¿Que sí, profe? Claro, fíjate bien, mira. El alumno resuelve el ejercicio del boletín. ¿No? El alumno resuelve. ¿Quién resuelve? El alumno. Aquí el sujeto sí está realizando la acción. Y esto se encuentra en un sujeto en voz activa. Pero si queremos pasarlo a una voz pasiva, diremos, el ejercicio de boletín es resuelto por el alumno. Lo que vamos a encontrar aquí es que en esta voz pasiva, el sujeto pasó a convertirse ahora en un complemento agente. Y lo reconozco rápidamente por el elemento por. ¿Ok? Y el objeto directo ahora se ha convertido en sujeto, sí, profesor, ¿no? Fíjate bien. El ejercicio del boletín es resuelto por el alumno. Y lo que antes fue sujeto, pues ahora es complemento agente. Es así como podemos reconocer también un complemento agente. Hacer ese traspaso. Realizando ese traspaso de objeto directo a sujeto, te das cuenta que ahora ese elemento que está en esa posición funciona como complemento agente. Y es aquel que complemento agente que está realizando la acción, ¿no? Porque ellos están resolviendo. Pero aquí el sujeto ya recibe la acción. Los pronombres metis, senos y os pueden funcionar como de o como oí. Bueno, va a depender según el contexto. Depende mucho según el contexto. ¿Ya? Este caso, te cuento que a veces se logra complicar y no viene mucho en San Marcos. Esto de repente ya cuando te encuentres dentro de la universidad en tus primeros ciclos, vas a llevar lenguaje 1 y lenguaje 2. Lo más probable es que te sirva para esas primeras clases en la universidad. Porque te van a enseñar a poder reconocer también, como te lo voy a enseñar ahora, pero que no lo vas a aplicar mucho para San Marcos como te señalaba. Lo que sí en San Marcos necesita es que logres diferenciar el Ls y el Lalos Lolas. Eso sí es pertinente para San Marcos, incluso en concordancia. ¿Ok? Es pertinente que esto lo reconozcas. ¿Ya? Pero para para católica, perdón, para un examen no. ¿Ya? Incluso el último tema creo que vamos a hacer concordancia. Concordancia también está viniendo. ¿Eh? Viene concordancia, si no me equivoco, del gerundio cuando está bien utilizado. ¿Ok? Concordancia adverbial, concordancia concordancia nominal y concordancia verbal. Son elementos que están viniendo últimos temas en San Marcos. ¿Ah? Así que lo vamos a hacer también. No nos vamos a escapar de esos temitas. ¿Ya? No son complejos, pero no nos vamos a escapar de esos temitas. ¿Ya? No es complejo también, pero son muchas reglas. Son muchas reglas. Muchas reglas. ¿Ya? Sí, porque por ahí, si me equivoco, algunos exámenes así que he visto, últimos, ha venido gerundios, por ejemplo. Gerundios, ¿no? Mi profe no me enseñó gerundios, ya. ¿Cómo enseña gerundios? Último tema es. Último tema es concordancia. Ahí te voy a enseñar todo concordancia. Concordancia del gerundio, adjetival, concordancia nominal, verbal, adverbial también.
Concordancia del adverbio. ¿Ya? A ver, ¿cuándo el metecenos os funciona como ODE y como I? Eugenia me llamó ayer. Fíjate bien, si recuerdas que es un ODE, es aquel elemento que le recae el sujeto directamente, ¿no? Fíjate bien, ¿ah? Eugenia me llamó. ¿A quién llamó, profesor? A mí, pues. Me. Ese me es un pronombre de primera persona. O sea, está en relación a mí. ¿A quién está llamando, profesor? A mí. Ese a mí está relacionado con el me. ¿Ok? Entonces, la opción llamar ha recaído directamente a mí. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, en estos casos, profesor, el me funciona como de, porque la acción recayó directamente a mí. Pero, ¿qué pasa si yo digo, Eugenia me prometió que iría? Una vez que ya tengas el OD, porque ahora le preguntas al verbo, ¿no? ¿Qué prometió Eugenia al sujeto? ¿Qué prometió Eugenia? Que iría. Ahora la acción de prometer ya no está recayendo, profesor, a mí. Ya no me está recayendo a mí, ¿no? Ahora la acción está recayendo en lo que prometió. O sea, a mí lo que yo estoy recibiendo, profe, la acción. O sea, me estoy beneficiando, ¿no? Con esa acción de prometer. Entonces, una vez que ya encontremos el OD, ya, profe, el otro elemento ya es fácil poder analizar porque es el OI. ¿Ok? Entonces, Eugenio me prometió que iría. ¿Qué prometió que iría? Ya. Esa es la relación directa, ¿no? Aquí cae la relación directa. Y ahora a mí me está recayendo la opción indirecta porque yo me estoy beneficiando de esa promesa. Yo me estoy beneficiando de esa promesa. ¿A quién prometió, profe? A mí. También me prometió a mí. Pero yo soy el beneficiado de esa promesa. No soy la opción, no soy esa persona que recae directamente en la promesa. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Hijo, lávate. Hijo, lávate. El vocativo, ¿no? El vocativo recuerda que no puede ser sujeto, ¿no? ¿Qué sujeto vendría a ser tácito, ¿no? Tú, lávate. Lávate tú. El te es un pronombre personal de segunda persona. Y la opción lavarse recae directamente, ¿no? Ahora te tienes que lavar tú, ¿verdad? La opción lavarse entonces cae directamente a mí y el te funciona como no de. Pero en esta ocasión, hijo, lávate las manos. La opción lavarse ya no está recayendo directamente hacia ti, sino está recayendo directamente a las manos. Entonces, ¿qué te vas a lavar, hijo? Las manos. ¿Qué te vas a lavar? Las manos. Entonces, la acción en la cual yo me beneficio ahora, porque el OI en la cual se beneficia o la que se perjudica, en este caso me voy a beneficiar. ¿Quién es? Soy yo, pues. Entonces, yo me estoy beneficiando de que tengo que lavarme las manos. La opción de beneficio entonces está recayendo hacia mí, entonces el T ahora funciona como OI. El doctor nos felicitó, profe. ¿A quién está felicitando? A nosotros. A nosotros. Quiere decir que la opción felicitar está cayendo directamente, profesor, a nosotros. En este caso, el doctor nos aconsejó reposo absoluto. Ahora la opción aconsejar no está recayendo directamente a nosotros, profe, está recayendo directamente al reposo absoluto, que de forma indirecta de quién se va a beneficiar de ese reposo absoluto serían nosotros. Entonces es la opción de beneficio o de perjudicial. En este caso nosotros, nos funcionaría como hoy. ¿Qué tal? Tranquita, ¿no, profe? Poquitito nada más. He elevado tu nivel un poquitito nada más. ¿Ok? Entonces, recuerdo. Si ya tenemos el OD, los otros elementos lo más probable que sea el OI. Entonces, si dos pronombres átonos, metes, senos, os, se anteponen o posponen al verbo, se cumple por lo general que el primero sea objeto indirecto y el segundo sea el objeto directo. Se lo llevará pronto. Y, profe, ¿por qué el o? Mira, idéntico, ¿no? El o es rápidamente el OD, ¿no? El o es sí o sí o de. No puede ser OI, profe, no puede. Entonces, se lo llevará pronto. ¿Qué se va a llevar pronto? Algo de repente, ¿no? La maleta, por ejemplo, o el maletín. Está reemplazando, ¿no? Ok, entonces bien. Igual aquí, ¿no? Llévaselo pronto, la misma manera.
el primer elemento, lo más probable es que si encontramos dos elementos juntos, ¿no? Si se anteponen o posponen al verbo, el primero sea el indirecto y el segundo sea el directo. ¿Ok? Listo. A ver, chicos, ¿continuamos? Cuéntame, ¿volaste o no volaste? ¿Volaste o no volaste? No creo, ¿no? No creo, chicos. Mazo. Ajá. Como te decía, en los pronombres metes en los os a veces suele ser complicado. Como te decía, esta parte no viene para tu examen, pero sí te va a ayudar mucho cuando estés en los primeros ciclos en los primeros ciclos de tu universidad. ¿Ok? Incluso tengo un alumno, te comento, que, que me pidió que le des una clase, ¿ok? Porque él ya se encontraba en el primer ciclo, ingresó a San Marcos, la, el examen anterior, el examen virtual, ingresó. Es un alumno que lo tengo ya de tiempos, ingresó, y entonces ahora está avanzando el lenguaje, ¿no? Y lo que le han pedido es básicamente lo que estoy avanzando. Le han pedido que le dan oraciones extensas, y lo que le hacen es que divida, ¿no? Básicamente sintácticamente. Esa es la forma sintáctica en la que estoy avanzando, ¿no? La forma sintáctica. ¿Ok? La próxima semana te enseño, por ahí me pasó sus PPTs, ¿ya? La próxima semana, yo decir, no recuerdo qué carrera ha ingresado, la próxima semana te doy más información de ello. No le pregunté en realidad, solo me dijo ingresó y estaba muy feliz. Pero me avisó me avisó, pues, ¿no? Bueno, los PPTs eran de profesores de allá y me avisó cómo venían, ¿no? La próxima semana te enseño un poquito acerca de ello, que sí te viene así, ¿ah? Sí le vino así, le vino. ¿Ya? Le vino así como te estoy explicando, así, pero ya, los profesores ahí, como te das cuenta, ya no te enseñan así de forma pausada, lentita, ¿no? Profe, repita, ¿no? Cada rato repita. No, no es así la enseñanza ya, ¿no? Es porque tú ya tienes tus conocimientos previos y solo te enseñan, no los tips, ¿eh? Te enseñan, básicamente, ¿no? Dan una oración extensa, ponen en el pizarrón y lo que hacen pues es que separan. Y ahí está. Te brindan más teoría que práctica. ¿Ok? Ya, la próxima semana entonces te brindo esa información así, y es para todas las carreras. Todas las carreras, chicos. No vais a pensar, profe, no voy a mate, profe. No, voy a medicina, ¿no? ¿No? ¿Para qué lenguaje? Algunos de repente van a decir así. No, no. Okay. Necesariamente. Repaso. Sí, chicos, hay un ciclo de repaso. Me imagino que algunos deben estar ahí, ¿no? Sí, tenemos más tarde. El ciclo de repaso, ¿no? Las preguntas de ECOA. Te vas a asombrar, algunos que están, me imagino que algunos deben estar ahí. Las preguntas, chicos, de ECOA. Full de ECO. Full de ECO. Preguntas donde te vas a sorprender a veces y de repente te van a hacer poco difícil. Ajá. Bueno, lo importante es avanzar con más preguntas. Eso es lo importante, chicos. Por ahí podríamos recordar un poquito la teoría, ya, podríamos recordar un poquito, pero va a ser así veloz, ya, porque lo más importante es las preguntas, ¿ok? He propuesto 24 preguntas, no, creo que son 20, ¿no? Pero he propuesto 24, ¿no? Porque considero que a más preguntas, una mayor visión de cómo te puede venir, ¿ok? Muy bien, excelente. Continuamos, chicos. Vamos con, en este caso, del complemento predicativo. Ya por ahí la hora nos ha ganado, pero vamos a terminar la parte de la teoría, como te mencionaba, para que la próxima semana podamos ver el caso de los ejercicios. Incluso tú puedes estar avanzando, ¿ya? A ver, veamos el caso de los complementos predicativos. Recordemos lo siguiente. Es un modificador bivalente, pues lo que hace en realidad es modificar a dos elementos. En estos casos, puede modificar a un sujeto y al verbo. Por ejemplo, el predicativo subjetivo dice, aquel obrero llegó cansado a su casa.
Cansado es un predicativo subjetivo que está modificando al verbo, porque nos está diciendo, ¿no?, cómo ha llegado, y también está modificando al núcleo, porque ¿quién está cansado? El obrero, pues. Entonces es un predicativo subjetivo. Muy atemorizado, caminaba por esas calles oscuras. Aquí el sujeto es tácito, ¿no? Podemos reemplazarlo por un pronombre y digamos que es. Perdón, es él, el pronombre. Él, muy atemorizado, caminaba. Entonces diremos lo siguiente, ¿no? Incluso esto normalmente se está después del verbo, pero en estos casos puede estar antes. ¿Quién estaba muy atemorizado, profe? Él. ¿Cómo caminaba? Muy atemorizado. Mira, ¿te das cuenta? Entonces, que funciona como un predicativo subjetivo. En el predicado objetivo lo que hace es modificar al verbo, al núcleo del predicado, pero ya no al sujeto, sino ahora al objeto directo. Edelmira encontró cansado a su hijo. Encontró cansado a su hijo. Ah, profe, el cansado no está en relación a Edelmira, ¿no? No, profe, porque Edelmira cansado, no. Está masculino. Funciona con el verbo, pero ahora va a funcionar con el OD, porque su hijo sí estaba cansado. La vi anteayer sumamente preocupada. Profe, la vi sumamente preocupada. Este la está reemplazando a un OD, ¿no? Que en este caso puedo decir lo siguiente, ¿no? Vi anteayer sumamente preocupada a María. Y a María está reemplazando el OD la. Entonces, sumamente preocupada, profe, ahí está. Vi, ¿no? Relacionada a vi. Y también relacionada al objeto directo. Porque ¿quién estaba sumamente preocupada? No soy yo, ¿no? No soy yo, porque aquí el sujeto es yo, ¿no? Yo la vi. La que estaba preocupada es el OD. Y en relación al núcleo de predicado, o sea, el verbo. ¿Ok? Esa es la relación del complemento predicativo. ¿Ya? Complemento predicativo. Bien, veamos el complemento circunstancial. El complemento circunstancial, ya para poder culminar, está relacionado con la situación o la circunstancia en la cual se encuentra el verbo. Estos pueden estar asumidos por adverbios, por gerundios, porque el gerundio funciona como un adverbio, tanto de modo, como una frase nominal, preposicional, algunos pronombres y por ahí alguna proposición subordinada. Presentan entonces diferentes tipos. El de lugar. La clásica pregunta para el de lugar es el dónde más el verbo. Entonces decimos, Clemente trabaja allí. ¿Dónde trabaja Clemente, profe? Allí. Y allí vendría a ser el adverbio. Es un adverbio, entonces que funciona como complemento circunstancial. Mis padres conversan en la sala. Tenemos una frase preposicional porque encontramos como núcleo a la preposición en. Funciona como un complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde conversan mis padres? En la sala. Complemento circunstancial del lugar. En un complemento circunstancial de tiempo, preguntaríamos ¿cuándo? El domingo repasaré mis cursos. ¿Cuándo repasarás, profe? El domingo. Una frase nominal, porque encontramos un núcleo que vendría a ser el sustantivo domingo frente al MD el, una frase nominal. Funciona entonces como un complemento circunstancial. Cuidado que digas que domingo vendría a ser un adverbio. Cuidado, ¿no? Es un complemento circunstancial de tiempo. Yo compraré la comida cuando salga. Aquí encontramos una proposición subordinada porque tenemos el adverbio relativo cuando. Es un adverbio con complemento circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Cuándo compraré la comida? Cuando salga, pues. Cuando salga. La proposición subordinada. ¿Por qué subordinada? Tenemos el verbo subordinado. Salga y el adverbio relativo cuando. ¿Ok? De modo. Le preguntaremos cómo más el verbo. Darío lo resolvió en un 2×3. ¿Cómo lo resolvió? En un 2×3. La locución adverbial en esta parte de aquí nos dice que lo ha resolvido rápido, ¿no? En un 2×3 es rápido, velozmente. ¿Ok? Velozmente. Puedes cambiarlo por ese adverbio. De modo. Ellos regresaron a su tierra caminando. En esa relación encontraríamos dónde, ¿no? ¿Dónde regresaron ellos? A su tierra. Complemento circunstancial del lugar. Y le preguntaríamos también al verbo cómo regresaron, caminando. Y recuerda que el gerundio funciona como un complemento circunstancial de modo. Recuerda dentro de las funciones, ¿no? De modo. De cantidad, ¿cuándo más verbo? Profe, ¿debería ser cuándo? No, profe.
Por aquí hay un pequeño error. Debería ser cuánto. ¿Cuánto? Porque el cuándo es de tiempo. Pero aquí debería ser cuánto. Emiliano comió bastante por la tarde. ¿Cuánto comió Emiliano? Bastante. El adverbio bastante nos indica complemento circunstancial de cantidad. Pero también tenemos uno de tiempo, ¿no? Básicamente, ¿cuándo? ¿Cuándo comió? Por la tarde. Manuel a veces escribe mucho. ¿Cuánto escribe Manuel? Mucho. El adverbio mucho nos indica un complemento circunstancial de cantidad, pero también tenemos el a veces. Este a veces que funciona como un inciso está en relación con el complemento circunstancial de tiempo. ¿Ok? Listo, profe. Ya está. Complemento circunstancial. Vamos a la parte final ya, que vendría a ser este caso, ¿no? Los de compañía. En el caso de la compañía tenemos el con quién o con quiénes, más el verbo. Almorzaré. ¿Con quién? ¿Con quién vas a almorzar? Contigo. El pronombre funciona como un complemento circunstancial de compañía. Yo estudiaré con mis hermanos. La frase preposicional, porque encontramos como núcleo a una preposición. ¿Con quién estudiaré? ¿O con quiénes estudiaré yo? Con mis hermanos. La pregunta para el complemento circunstancial de causa sería un por qué, ¿no? En este caso sería, se esfuerza. ¿Y por qué se esfuerza ella? Por sus hijos. La frase preposicional, porque al inicio comienza con una preposición, sería el complemento circunstancial de causa. Juan adelgazó debido a su enfermedad. ¿Por qué adelgazó? Debido a su enfermedad. Es la respuesta, ¿no? Complemento circunstancial de causa. De finalidad, vamos a encontrarlo rápidamente porque entendemos un para. Este adverbio para nos permite poder, perdón, adverbio no, esta preposición para nos permite poder identificar rápidamente el complemento circunstancial de finalidad. ¿Para qué más verbo entonces? ¿Para qué trabaja? Para ayudar a su familia. ¿Para qué estudia? Para postular a la universidad. ¿Ok? El de instrumento. Preguntaremos el con qué. Al verbo. ¿Con qué recortó las imágenes? Claro, porque este se lo de, ¿no? ¿Con qué recortó las imágenes? Con las tijeras. Y ahí encontramos en una frase preposicional el complemento circunstancial de instrumento. Y encontramos también el de afirmación, de negación y duda, pero aquí no encontramos preguntas, porque no se construye a través de preguntas. Básicamente por los adverbios de afirmación y los adverbios de negación y los adverbios de duda. En estos casos entonces tenemos, sí mejorará nuestra situación. Sí mejorará. Complemento de afirmación. No vino. Negación. Tal vez sonrías. Duda. Duda. ¿Ok? Para esos elementos entonces no nos permiten poder darnos con unas preguntas y reconocerlo fácilmente, ¿no? Lo puedes reconocer a través de los adverbios de afirmación, negación y duda. ¿Ok? Veamos este caso último entonces. Esta observación. El complemento predicativo se acompaña de un verbo predicativo, ¿ok? En cambio, el complemento atributo lo va a acompañar de un verbo copulativo. Entonces diremos, Juan está pensando. Complemento atributo, profesor, es un adjetivo. Juan Carlos camina pensativo. De la misma manera. Si te has dado cuenta, este elemento, profesor, que sigue siendo un adjetivo, va a variar su sintaxis dependiendo del verbo. Que sí, profe, sí. Depende del verbo, varía. Si es complemento atributo o si es complemento predicativo. Recuerda, si el verbo es copulativo, lo que sigue que es atributo, profe, ya está. Eso es necesario que sepas. Pero si el verbo es predicativo, entonces ese elemento posterior ya no sería atributo, pues sería un complemento predicativo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No confundir entonces el complemento predicativo con el complemento circunstancial. De modo, especialmente, porque a veces lo confundimos. Una manera práctica para diferenciarlo entonces es cambiando toda la oración al plural. El complemento circunstancial de modo no cambia. Por ejemplo, mira. Él trabaja apurado. A ver, vamos a cambiar. Ellos trabajan apurados. Profe. El complemento predicativo, ¿verdad? Sí cambia, ¿no? Claro, sí cambia, pues.
Él trabaja apurado, sí, en singular. Y en plural, ellos trabajan apurados. Cambia, profe. Entonces quiere decir que es un complemento predicativo. Pero si yo digo, él trabaja rápido, profe, excelente, ¿no? Trabaja rápido. Pero si yo lo voy a cambiar al plural, entonces diríamos, ¿ellos trabajan rápidos? No, no cambia con rápidos, ¿sí o no? Quiere decir entonces que esto no es el complemento predicativo, es un complemento circunstancial de modo. El complemento, chicos, circunstancial de modo está conformado por un adverbio y es un adverbio que, o es un elemento que no va a variar, pues, porque presenta las mismas características que el adverbio, no varía. ¿Ok? Listo, chicos, listo. Ok. Profe, ¿habrá otro tip, dice, para diferenciar los de causa-finalidad? Se parecen un poco. No tanto, ¿ah? Bueno, la pregunta es muy útil. La pregunta es muy útil. En el caso de finalidad, mira, lo que he encontrado en muchas oraciones es el término para. Con el término para, incluso en los ejercicios de ECO, que te voy a mostrar, bueno, ya sería la próxima clase, existe mucho el para. El para es un elemento muy relacionado al de finalidad. ¿Ok? El término de causa, sí, por ahí logran evidenciarse algunos elementos que se logran diferenciarlos, pero el de finalidad ya lo puedes reconocer automáticamente por el para. ¿Para qué? Para esto. ¿Ok? Es rápido poder reconocerlo. Bien, chicos, listo. Bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora. Sí, como te decía, la próxima semana vamos a avanzar primero con los ejercicios, ¿ya? Vamos a avanzar primero con los ejercicios, porque el próximo tema no es tan complejo, así que lo podemos manejar bien. ¿Ok, chicos? Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, listo, Sofía. Bien, entonces a estudiar. Algunos chicos me imagino que van a estar en el ciclo de repaso. Nos vemos más tarde, entonces. Y estudien los primeros temas, ¿no? Estudien los primeros temas. Nos vemos a las 6:30, creo, ¿no? 6:30. Ok, chicos. Listo. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye. Cuídense, cuídense. Estudien, por favor. Bien, ya están publicándose las tareas, chicos. Nos vemos por la tarde a las 3, quienes están en repaso. Hasta luego.